Han pasado más de 60 años desde que Viaje al fondo del mar salió al aire por primera vez, y los actores que le dieron vida vivieron bodas, escándalos, decepciones y transformaciones que nadie hubiera podido anticipar. ¿Sabías que uno de los actores principales del programa perdió a su esposa y que apenas unos meses después de la muerte de ella, él también falleció sin haber podido recuperarse de ese dolor? ¿Sabías que otro actor literalmente abandonó el rodaje para irse a combatir en Vietnam y que cuando regresó con vida descubrió que su papel hacía tiempo que era de otra persona? ¿Sabías que uno de los miembros de la tripulación del legendario submarino Seaview murió mientras leía un guión, con las páginas todavía entre sus manos? Su corazón se detuvo sin aviso. Estos hombres encarnaron el heroísmo, la lealtad y el coraje en la pantalla. Pero fuera de cámara, sus vidas estuvieron llenas de dolor, pérdidas y giros inesperados del destino. Hoy les contamos la historia de cada uno de ellos, entonces y ahora. Prepárense, porque la historia de la tripulación del Seaview resultó ser mucho más apasionante que cualquier episodio de la serie. No. 1. Del Monroe como el marinero Kowalski. Del Monroe es el único actor en la historia de Viaje al fondo del mar que apareció tanto en la película de 1961 como en todos y cada uno de los episodios de la serie televisiva, sin excepción. Es un logro excepcional. De más de 100 capítulos, no faltó ni a uno solo. Kowalski se convirtió en el rostro del marinero común, confiable, duro, vivo. Del Monroe nació el 7 de abril de 1932 en Santa Bárbara, California. Cuando la serie comenzó en 1964, tenía 32 años. Creció en la misma ciudad que el programa usaría como sede ficticia del Instituto de Investigaciones Marinas Nelson. Monroe consideró esa coincidencia como una señal del destino durante toda su vida, como si el papel hubiera sido escrito para él. Tras su servicio militar, ingresó al famoso Pasadena Playhouse, donde actuó en más de 30 obras. Allí comenzó su verdadera formación actoral. Su camino hacia el cine empezó de una manera genuinamente curiosa. Sus primeros créditos fueron películas baratas de explotación de serie B, y solo una llamada de Irwin Allen cambió el rumbo de todo. En el set del largometraje Viaje al fondo del mar, 1961, ocurrió el episodio legendario. Monroe detectó lo que le pareció un error evidente en el utilería y tuvo el valor de señalárselo al propio productor. La mayoría de los actores en su lugar habrían callado por miedo, pero Allen no se enojó, quedó impresionado. Ese momento hizo de Monroe alguien irreemplazable. A lo largo de los 4 años de producción, Monroe apareció en 98 episodios, junto a monstruos, espías, extraterrestres y amenazas nucleares. Decía que amaba absolutamente todos los episodios, sin importar lo inverosímil que fuera la trama. Sin embargo, cuando la serie terminó, el destino fue implacable. No llegó ningún papel comparable. Kowalski quedó como su hora de gloria, y al mismo tiempo, como su techo creativo. Monroe consiguió trabajo en el turno nocturno de la planta Anheuser-Busch en Van Nuys, California, y nunca le contó a sus compañeros de trabajo que había sido actor. En sus últimos años siguió apareciendo en pequeños papeles. Ms. Marvel, El increíble Hulk, The Rockford Files, pero el público apenas lo notaba. Del Monroe falleció el 5 de junio de 2009 en Burbank, California, de leucemia. Tenía 77 años. Fue una salida silenciosa para un hombre que la Marina adoró y que Hollywood nunca supo valorar. Kowalski siempre estuvo en el sonar, y aunque la luz en la sala de mando se apagó para siempre, él permaneció en su puesto hasta el final. 2. Paul Trinca, como el marinero. Patterson. Paul Trinca nunca fue incluido oficialmente en el elenco fijo. No tenía una silla con su nombre en el rodaje, ni un contrato de papel permanente. Pero Patterson se convirtió en uno de los personajes más vívidos y memorables a bordo del Seaview, gracias a la carisma de un actor que ningún productor pudo contener. Paul Francis Trinca nació el 26 de enero de 1932 en Blairsville, Pensilvania. Cuando la serie comenzó, tenía 32 años. Sirvió en el ejército durante la Guerra de Corea, luego en la Fuerza Aérea, y solo después se dedicó a la actuación. Estudió en el City College de Los Ángeles y actuó en teatros de Nueva York y California. Su gran oportunidad llegó con un papel en la polémica película de explotación de Russ Meyer, Más rápido, gatita, mata, mata, 1965. Una cinta que con el tiempo se volvió de culto. Después de eso,
Irwin Allen notó a Trinca y lo incorporó a la tripulación del Seaview. En el set ocurrió un famoso incidente. Al notar que todos los demás actores tenían sillas personalizadas con su nombre y él no, Trinca le pidió al departamento de utilería que le fabricara una. La noticia llegó a Irwin Allen, quien deliberadamente excluyó a Patterson de los siguientes episodios como represalia. Patterson simplemente desapareció de la pantalla sin explicación. Cuando otro actor, Alan Hunt, se fue a combatir en Vietnam, parte del tiempo en pantalla le fue cedido a Trinca y Patterson por fin obtuvo tramas propias. Incluso llegó a tener un pequeño club de fans, un grupo de jóvenes de Johnstown, Pensilvania, cuyo lema era «No seas un soplón, mira a Paul Trinca». Paralelamente a sus actuaciones, Trinca trabajaba como maître en The Aware Inn, un distinguido restaurante de comida saludable en Los Ángeles, que fue un lugar de referencia en la época hippie. Tras el cierre de la serie, siguió tomando pequeños papeles, viajó por el mundo y montó en motocicleta. La vida parecía plena y brillante, pero se interrumpió de golpe. Paul Trinca murió el 28 de diciembre de 1973 en Los Ángeles, de cáncer cerebral. Tenía apenas 41 años. Nadie lo vio venir. Patterson siempre estuvo en el sonar, sereno, confiable, invariable. La vida real resultó ser mucho más cruel que cualquier monstruo de las profundidades del océano. 3. Henry Kulki como el suboficial Curly Jones. Henry Kulki es un hombre cuya biografía suena como un guión de Hollywood. Ex luchador profesional, campeón sudamericano de judo, veterano de la Segunda Guerra Mundial y actor que Hollywood amaba por su honestidad y su fuerza física. Murió de repente, con el guión de un próximo episodio de Viaje al fondo del mar todavía en sus manos. Henry Kulakovich, ese era su nombre real, nació el 11 de agosto de 1911 en Hastings-on-Hudson, Nueva York. Cuando la serie debutó en 1964, tenía 53 años. En su juventud practicó boxeo. Luego se pasó a la lucha libre y compitió en Argentina y en toda América del Sur bajo el apodo de El Bombardero Kulkavich. Según algunos registros, ganó 172 combates de 175. También se convirtió en campeón continental de judo. Fue el luchador Mike Mazurki quien lo introdujo al mundo del cine. Así comenzó una larga carrera como actor de carácter. Kulki se convirtió en el rostro del militar robusto y bondadoso. Su físico, hombros anchos, nariz aplastada, hoyuelos en las mejillas, era perfecto para sargentos, suboficiales y gigantes de buen corazón. Actuó en más de 500 películas y programas de televisión. De 1953 a 1958, interpretó a Otto Schmidlapp en el popular sitcom La vida de Riley, y de 1959 a 1962 fue el suboficial Bronsky en Genesee. Los papeles militares le eran especialmente cercanos. En la Segunda Guerra Mundial, él mismo había servido como suboficial de Marina en la Armada de los Estados Unidos. Conocía a esos hombres desde adentro. El papel del suboficial Curly Jones en Viaje al fondo del mar fue el último de su carrera. El 12 de febrero de 1965, en Oceanside, California, Henry Kulki murió de un infarto mientras trabajaba en el guión. Tenía apenas 53 años. Un hombre que había derrotado a cientos de rivales en el cuadrilátero, que había arrasado en los torneos de lucha de toda América del Sur, capaz de resistir cualquier cosa, y su corazón se detuvo en un escritorio. Su muerte fue tan inesperada que los productores de la serie no pudieron explicar durante varios episodios a dónde había ido el suboficial Jones. Otro personaje ocupó su lugar, pero el lugar de Henry Kulki en la historia de la televisión nadie lo ocupó jamás. 4. Arch Whiting como Sparks, el radiotelegrafista. Lo llamaban simplemente Sparks, sin nombre, sin apellido, solo un indicativo. Arch Whiting aparecía una y otra vez en pantalla, recibiendo señales desde las profundidades del océano, y su calma inquebrantable se volvió parte del ADN de la serie. Sin embargo, fuera de cámara, la vida de este hombre era mucho más variada de lo que cualquiera hubiera imaginado. Harold Joseph Archambault. Ese era el nombre real de Arch Whiting. Nació el 29 de septiembre de 1936 en Larchmont, Nueva York. Cuando la serie comenzó en 1964, tenía 27 años. Estudió en la exclusiva Dwight School de Nueva York y en el Florida Southern College. Su carrera empezó de una manera completamente inesperada. Como productor asociado del popular programa de variedades, El Show de Ed Sullivan en los años 50.
Conocer la televisión desde adentro resultó ser una base invaluable para su carrera actoral. Al mismo tiempo, tomó clases con el legendario Sanford Meisner, uno de los grandes maestros del método Stanislavski en Estados Unidos. En 1964, Whiting tomó el papel de Sparks, el tranquilo, profesional e imprescindible radiotelegrafista del Seaview. Apareció en 41 episodios, incluyendo el primero y el último. Su personaje era minimalista, pero inconfundible. Siempre era Sparks quien recibía primero las señales de socorro del mundo exterior. Al mismo tiempo que trabajaba en la serie, Whiting apareció en un memorable episodio de Star Trek, 1967, en el pequeño papel de un ayudante de ingeniería. También actuó en Mannix, El Fugitivo, La Tierra de los Gigantes y otros programas icónicos de los años 60 y 70. Tras el cierre de la serie, Whiting encontró un nuevo rumbo. Entre 1974 y 1975 fue coautor de la serie de aventuras familiares Corre, Joe, Corre para la cadena NBC, en la que además interpretó el papel principal del sargento William Corey. Luego se alejó de las pantallas y se mudó a Black Mountain, Carolina del Norte, una pequeña y tranquila ciudad a los pies de los montes Apalaches. Allí pasó sus últimos años en soledad. Arch Whiting falleció el 7 de mayo de 2007 en Black Mountain. Tenía 70 años. Un hombre que pasó años en la sala de radio de un submarino, recibiendo señales de todo el mundo, eligió el silencio al final. A veces, la respuesta más elocuente es el silencio. 5. Richard Bull como el médico de a bordo. Richard Bull llegó a la serie casi por casualidad, igual que a la actuación en general. Nunca soñó con el cine, quería dedicarse a la música. Pero un día, un amigo lo arrastró a una clase en una escuela de teatro, y la vida cambió para siempre. Y luego, esa vida le dio algo que la mayoría de los actores solo puede soñar, un papel que sobrevivió décadas enteras. Richard William Bull nació el 26 de junio de 1924 en Zion, Illinois. Cuando Viaje al fondo del mar comenzó en 1965, tenía alrededor de 40 años. Inició su carrera actoral en el reconocido Goodman Theater de Chicago. 3 años de estudios fueron interrumpidos por el servicio militar. Trabajó como radiotelegrafista en el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos. Tras su baja en 1946, regresó a la escena. En la escuela Goodman conoció a una joven actriz llamada Barbara Collentine y se casaron en 1948, iniciando una unión que duraría más de 65 años. Un pequeño papel en la película épica La historia más grande jamás contada, 1965, le abrió muchas puertas, como él mismo decía. El director George Stevens lo notó y lo invitó a su siguiente proyecto. Al mismo tiempo, Bull obtuvo el papel de médico de a bordo en Viaje al fondo del mar y apareció en 27 episodios junto a Richard Basehart. Pero su papel más importante aún estaba por llegar. Un encuentro fortuito con Michael Landon en el set de Bonanza llevó a Bull a la familia Ingalls, y entre 1974 y 1983 interpretó al paciente y justo tendero Nels Oleson en 147 episodios. Era un papel que jamás había buscado, y que lo convirtió en un favorito de varias generaciones de espectadores. En su vejez, Richard Bull y Barbara se mudaron de Los Ángeles de vuelta a Chicago, y en 2012, la pareja se instaló en el hogar de la Fundación de Cine y Televisión, un centro especializado de cuidados para veteranos de Hollywood. Richard Bull falleció el 3 de febrero de 2014 en Calabasas, California, de neumonía. Tenía 89 años. Hasta el final permaneció junto a Barbara, la mujer con quien vivió casi 7 décadas. El médico del Seaview nunca abandonaba a sus pacientes, y el hombre detrás de ese personaje tampoco. 6. Alan Hunt como el marinero Stu Riley. La historia de Alan Hunt es la historia de cómo una guerra real resultó ser más poderosa que una carrera televisiva. Se fue del Seaview para ir a Vietnam, y cuando regresó, el submarino hacía mucho tiempo que había quedado en la historia. Alan Hunt nació el 12 de febrero de 1945 en California. Cuando se incorporó a la serie en la segunda temporada, 1965-1966, tenía apenas 20 años. Joven, alto, con un rostro abierto. Era la imagen perfecta del marinero joven y atractivo, destinado a captar al público juvenil. Hunt se formó en el Pasadena Playhouse, la UCLA.
el American Conservatory Theater y el Seattle Repertory Theater. Antes de Viaje, ya había aparecido en El Show de Donna Reed, interpretando regularmente al novio de la mejor amiga de la protagonista, y en pequeños papeles en Gunsmoke y Perry Mason. Irwin Allen inicialmente no quería contratarlo. Hunt era más alto que Richard Basehart, y al productor no le gustaba que nadie eclipsara a su actor principal en el cuadro, pero la carisma del joven actor se impuso. Stu Riley se convirtió en una figura destacada de la segunda temporada. Entonces llegó Vietnam. Entendiendo que el servicio militar era inevitable, Hunt se alistó voluntariamente en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, sin esperar a que lo llamaran. Irwin Allen le prometió personalmente que guardaría el papel de Stu Riley hasta su regreso. Era un auténtico acuerdo de caballeros. Hunt combatió. Participó en la organización de espectáculos del uso, el programa de entretenimiento para las tropas estadounidenses, para los soldados. Escribió guiones especiales y montó funciones directamente en zona de combate. Cuando por fin regresó, la serie ya había terminado. La promesa de Allen era imposible de cumplir. El tren había partido. Hunt continuó su carrera en el teatro y la televisión. Actuó durante varias temporadas en Hospital General. Trabajó como presentador de noticias en una filial de CBS en Albuquerque y apareció en programas posteriores: El Crucero del Amor, La Nueva Ola, Embrujadas. Durante varios años dirigió un programa de artes visuales y escénicas en la escuela preparatoria Oak Park de California. En 2026, Alan Hunt tiene 81 años, está vivo y bien, y sigue siendo uno de los pocos miembros supervivientes del equipo del Seaview. Stu Riley fue a la guerra y sobrevivió. Eso, quizás, es el heroísmo más genuino. No. 7. Terry Becker como el suboficial Francis Sharkey. Terry Becker llegó a la serie para llenar el vacío dejado por una muerte. Esa es siempre una situación especial, ocupar el lugar de alguien que ya no está. Lo logró. Es más, creó un personaje que se convirtió en uno de los más queridos a bordo del Seaview. Solomon Becker, su nombre real, nació el 5 de agosto de 1921 en Nueva York. Cuando se incorporó a la serie en la segunda temporada, 1965, tenía 43 años. Creció en el Bronx y comenzó a trabajar como actor de televisión en los años 50. Pequeños papeles en Gunsmoke, Bonanza, Perry Mason. En La Dimensión Desconocida interpretó a Jaeger, un hombre injustamente acusado de asesinato, en un episodio que los críticos califican como uno de los más perturbadores de la historia de la serie. Becker sabía transmitir la desesperación de una manera que solo logran quienes han vivido algo verdaderamente difícil. El suboficial Sharkey fue su hora de gloria como actor. El acento de Brooklyn, la franqueza, la severidad paternal con los marineros jóvenes, todo lo interpretó Becker con una calidez que nunca sonó a impostada. Apareció en 71 episodios. Su personaje llegó para reemplazar a Curly Jones tras la muerte inesperada de Henry Kulki. Sharkey era brusco por fuera y tierno por dentro, el lobo de mar perfecto que el público quiso de inmediato. Tras el cierre de Viaje, Becker pasó al trabajo detrás de la cámara y demostró ser igual de talentoso como director. Recibió el premio Emmy por la dirección de un episodio de Room 222 en la temporada 1969-1970. Después, dirigió series legendarias: Misión Imposible, M.A.S.H., La Tribu de los Brady, El Escuadrón de la Moda, todo un panteón de la televisión estadounidense de los años 70. En 1973, fundó una productora junto al actor Carroll O'Connor. Terry Becker falleció el 30 de diciembre de 2014 en Los Ángeles. Tenía 93 años. Vivió hasta una edad muy avanzada, dejando su huella tanto frente a la cámara como detrás de ella. El suboficial Sharkey nunca se rendía. Terry Becker tampoco. 8. Robert Dowdell como el teniente comandante Chip Morton. Robert Dowdell apareció en todos los episodios del Seaview, menos en uno, 109 de 110. Es una devoción absoluta al papel. La ironía es que Chip Morton, el oficial ejecutivo del submarino, casi nunca estaba en el centro de la acción. Era tan confiable como una brújula y tan invisible como la gravedad. Y precisamente allí radicaba su fuerza. Robert Dowdell nació el 10 de marzo de 1932 en Park Ridge, Illinois, un suburbio de Chicago. Cuando comenzó la serie, tenía 32 años. Antes de convertirse en actor,
Había trabajado como colocador de pinos en una bolera de Chicago, mensajero de la cadena ABC, guía de caza en México y guardafrenos en los ferrocarriles. Esta no es la biografía de una estrella de Hollywood. Es la biografía de un auténtico estadounidense de familia obrera. Luego vino el servicio en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y la formación actoral bajo la dirección de Win Handman en Nueva York. Su primer papel importante llegó en el western Stony Brook, 1962-1963, junto a Jack Lord, donde Dowdell interpretaba a su leal compañero. En Viaje al fondo del mar, fue la mano derecha del capitán Crane, el hombre que toma decisiones tácticas mientras los demás entran en pánico. Morton era perfectamente calibrado, ni un gramo de exceso. Dowdell apareció en 109 de los 110 episodios, y según los fans de la serie, fue él quien creaba la sensación de orden naval auténtico a bordo del Seaview. Tras el cierre de la serie, Dowdell continuó trabajando en teatro y televisión, y participó en varios proyectos más de Irwin Allen, Ciudad bajo el mar, 1971, La Tierra de los Gigantes. Se retiró en 1995. Sus últimos años los pasó en Coldwater, Michigan, cuidando a los gatos callejeros de su vecindario. Sus vecinos lo recordaban como un hombre tranquilo y bondadoso, que nunca alardeaba de su pasado. Robert Dowdell falleció el 23 de enero de 2018 en Coldwater, de causas naturales. Tenía 85 años. Sus primos contaron que quedaba genuinamente asombrado de tener tantos admiradores en todo el mundo y que apreciaba cada carta y postal que recibía. Chip Morton nunca buscó la fama, simplemente hacía su trabajo. Robert Dowdell era exactamente igual. 9. David Hedison, como el capitán Lee Crane. David Hedison es uno de los pocos actores que logró interpretar al mismo personaje secundario en dos películas distintas de James Bond, con 16 años de diferencia entre ambas. Es un récord, pero antes de convertirse en el agente Felix Leiter, ya había conquistado las profundidades del océano como el capitán Crane y sobrevivido a una pérdida que estuvo a punto de destrozarlo. Albert David Hedison Jr. nació el 20 de mayo de 1927 en Providence, Rhode Island, en una familia de origen armenio. Cuando la serie comenzó en 1964, tenía 37 años. A los 14 años, tras ver a Tyrone Power en Sangre y Arena, decidió que sería actor. Tras la Segunda Guerra Mundial, sirvió en la Armada de los Estados Unidos. Después del servicio, ingresó a la Universidad Brown y luego en Nueva York, al Neighborhood Playhouse, para estudiar con Sanford Meisner y al Actors Studio con Lee Strasberg. En 1957 firmó contrato con la 20th Century Fox. Sus primeros grandes papeles fueron en el film bélico El enemigo debajo, 1957, y en el clásico de ciencia ficción y terror, La Mosca, 1958. Fue La Mosca la que lo hizo conocido. El papel del capitán Crane en Viaje al fondo del mar fue su momento cumbre en televisión. Hedison apareció en todos los episodios junto a Richard Basehart, formando el tándem perfecto de capitán y almirante. Crane era joven, decidido, y no tenía miedo de enfrentarse a sus superiores. En eso había algo personal. El propio Hedison sabía muy bien defender su posición. Su vida personal fue tanto feliz como trágica. En 1968 se casó con Bridget Hedison. Tuvieron dos hijas, Alexandra y Serena. Su matrimonio duró 48 años, pero el 22 de febrero de 2016, Bridget falleció de cáncer de mama. Hedison quedó destrozado. Vivió en esa pérdida durante 3 años. David Hedison murió el 18 de julio de 2019 en su casa de Los Ángeles. Tenía 92 años. Hasta el último momento fue el único sobreviviente del trío icónico, la serie Viaje al fondo del mar, El enemigo debajo y La Mosca. El capitán siempre es el último en abandonar el barco. David Hedison cumplió ese deber hasta el final. 10. Mark Slade como el marinero, Malone. Mark Slade es un hombre cuya historia de vida suena como una feliz casualidad. Llegó al Seaview no por amor al mar, sino porque un día un compañero de escuela enfermó. Esa sustitución fortuita en el taller de teatro del colegio cambió el rumbo de toda su vida. Y cuando Hollywood le abrió sus puertas, al otro lado lo esperaba un mundo entero, mucho más allá de cualquier submarino. Mark Van Blarcom Slade nació el 1 de mayo de 1939 en Salem, Massachusetts. Cuando Viaje al fondo del mar comenzó en 1964, tenía 25 años.
Creció en la costa norte de Massachusetts, en una familia cuyas raíces llegaban, por línea materna, hasta un pasajero del segundo barco de los peregrinos que llegó a Plymouth en 1621. Es un dato histórico asombroso que el propio actor siempre mencionaba con orgullo. En 1956 ingresó a la Academia Worcester con intención de ser pintor, pero cuando un compañero enfermó, a Slade le ofrecieron su papel en la obra de la escuela, y el virus del teatro lo infectó para siempre. Pronto estudiaba en la Academia Americana de Arte Dramático en Nueva York, trabajando como mesero en el legendario restaurante 21 para pagar las cuentas. Sus primeros grandes éxitos llegaron rápidamente. Debut en Broadway en una producción dirigida por Joshua Logan, el mismo espectáculo que lanzó la carrera de Jane Fonda, y luego un papel en la célebre película de Elia Kazan Esplendor, En la hierba, 1961. Entonces, Irwin Allen notó al joven moreno de buena presencia y lo incluyó en el largometraje Viaje al fondo del mar, 1961. Su personaje moría en esa película, pero Allen lo trajo de vuelta al Seaview para la serie televisiva, en el papel del marinero Malone. Slade fue uno de los pocos actores en aparecer en ambas versiones, pero el Seaview fue solo un trampolín. En 1967, a los 27 años, obtuvo el papel que lo convirtió en una estrella internacional, Billy Blue Cannon, en la serie western La Alta Chaparral, 1967-1971. El hijo rubio y de ojos azules del ranchero. La serie tuvo un éxito enorme en Europa. Slade recibió el premio alemán Bambi, el premio belga a la preferencia del público y el Bravo Otto. Le llegaba correo de fans de todo el mundo. La nación navajo lo honró con membresía honorífica vitalicia, en reconocimiento al respeto con que se retrataba su cultura. En 2026, Mark Slade tiene 87 años, vive en el norte de California, pinta cuadros, publica novelas y mantiene activas sus redes sociales. El marinero Malone hace mucho que desembarcó, pero el artista Slade todavía navega. 11. Paul Carr, como el marinero. Casey Clark. Paul Carr sabía estar en todas partes. Aparecía en los programas más variados de su época, desde Star Trek hasta Viaje al fondo del mar, desde Los días de nuestra vida hasta The Rockford Files. Era un auténtico maestro todoterreno al que Hollywood empleaba constantemente y al que nunca convirtió en estrella. Sin embargo, en la historia de la televisión dejó una huella mucho más profunda que muchos cuyos nombres aparecían en letras más grandes en los créditos. Paul Wallace Carr nació el 31 de enero de 1934 en Nueva Orleans, Luisiana. Cuando la serie comenzó en 1964, tenía exactamente 30 años. Creció en Marrero, un pequeño pueblo a orillas del Mississippi, en una familia de editores. Desde adolescente, se entusiasmó simultáneamente con la actuación y la música. Estudió clarinete en la escuela Juilliard y teatro en el American Theater Wing de Nueva York. Tras un breve paso por el Cuerpo de Marines, se lanzó al teatro profesional, interpretando a Hammond en Antígona, a Jack en La tatuada de Tennessee Williams y a Hal Carter en Picnic de William Inge. Era una base clásica sólida. En 1964-1965, Carr apareció a bordo del Seaview en el papel del marinero Casey Clark, un miembro de la tripulación tenso y concentrado. Pero al año siguiente sucedió algo que inscribiría su nombre para siempre en la historia de la ciencia ficción. Interpretó al teniente Lee Kelso en el episodio piloto de Star Trek, Más allá del límite del universo conocido, 1966. Su personaje fue estrangulado telequinéticamente por un navegante que estaba mutando, lo cual convierte a Paul Carr, técnicamente, en el primer uniforme rojo en morir en la historia de Star Trek. Ese lugar en la cultura popular no tiene precio. Paralelamente mantuvo una activa carrera en telenovelas. El Dr. Bill Horton en la primera temporada de Los días de nuestra vida, 1965. El médico en Hospital General y Los médicos. Al final de su carrera, Carr abrió su propio estudio en un teatro de repertorio de Los Ángeles, donde trabajó como director y productor. Nunca encontró ese papel estelar que lo lanzara definitivamente, pero interpretó cientos de roles secundarios que en conjunto sumaron una carrera distinguida. Paul Carr falleció el 17 de febrero de 2006 en Los Ángeles. Tenía 72 años, el primer uniforme rojo de Star Trek. Uno de los primeros miembros de combate de la tripulación del Seaview, un actor que todos recuerdan y que nunca recibió el reconocimiento que merecía. 12.
Derrick Lewis como el teniente O'Brien. La historia de Derrick Lewis comienza con pura coincidencia y se despliega como una lección sobre cómo una sola llamada afortunada de un representante puede cambiar toda una carrera. Terminó en el Seaview porque se presentó a un rodaje, y el departamento de vestuario no encontró un uniforme de marinero de su talla. Encontraron uno de oficial, y así, de un tipo con un par de líneas, se convirtió en teniente. Derrick Lewis nació el 5 de junio de 1941. Cuando la serie comenzó en 1964, tenía apenas 23 años. Oriundo de los alrededores de Filadelfia, subió a un escenario profesional por primera vez, a los 15 años, y debutó en televisión en 1960 en el show de Loretta Young. Al inicio de su carrera, actuó en el Teatro Clásico de Shakespeare en el Valle de San Fernando y en el Teatro Municipal de Sacramento. Luego vinieron papeles en La Dimensión Desconocida, Ruta 66, Mis tres hijos, Los Monkees. Lewis estaba claramente en ascenso. En el rodaje del piloto de Viaje ocurrió el famoso incidente. Su representante lo mandó a un solo día de grabación en el papel de un marinero raso, pero el departamento de vestuario no pudo encontrarle un uniforme de marinero y lo vistió con uno de oficial. Así apareció en pantalla como teniente. El papel de O'Brien ya estaba ocupado por otro actor, pero cuando ese actor se fue tras el piloto, Lewis se cruzó casualmente con Irwin Allen, y el productor, que lo había visto poco antes en otro programa, le ofreció el papel permanente en el acto. Lewis interpretó al teniente O'Brien en 8 episodios de la primera y segunda temporadas, modesto en volumen, pero bien sentido como presencia. Lewis era simultáneamente miembro del Sindicato de Actores de Pantalla, del sindicato televisivo AFTRA y del Sindicato de Músicos, una combinación extraordinariamente rara en Hollywood. Tras el Seaview, Lewis desarrolló su carrera tanto en la actuación como en la música. Es pianista y cantante profesional. En 1987, trabajó como presentador de noticias en una filial de CBS en Albuquerque. En los años 2000, se instaló en Palm Springs, California, donde se convirtió en el alma de la escena teatral local. Durante más de una década, actuó con un trío de jazz en el restaurante Tropical, un elegante establecimiento en el corazón del desierto. En 2026, Derrick Lewis tiene 84 años. Sigue actuando en el escenario y llama a cada noche frente al público el trabajo de sus sueños. El teniente O'Brien siempre mantuvo su guardia. Derrick Lewis la mantiene hasta hoy. Nómesis 13. Richard Bass Hart como el almirante Harriman Nelson. Este hombre recitó poesía en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos. Al día siguiente, sufrió su primer derrame cerebral. Richard Bass Hart vivió una vida llena de triunfos y pérdidas que lo habían perseguido desde sus primeros pasos en la profesión, y se fue tal como había vivido, en el momento más inesperado, con trabajo pendiente. John Richard Bass Hart nació el 31 de agosto de 1914 en Zanesville, Ohio. Cuando la serie comenzó en 1964, tenía exactamente 50 años. Su madre murió en el parto y pasó su infancia en orfanatos. Su padre, editor de un periódico local, obligó a su hijo a trabajar como reportero, pero el escándalo provocado por uno de sus artículos lo forzó a abandonar la redacción y volcarse a la actuación. Debutó en Broadway en 1938. En 1945 fue elegido el actor joven más prometedor del año por el Club de Críticos Teatrales de Nueva York. En el cine se convirtió en un maestro de los papeles con doble fondo, un asesino en el cine negro. Él caminaba de noche, 1948. El acróbata El Loco en la obra maestra de Fellini La Strada, 1954. Ismael en la Moby Dick de John Huston, 1956. Su carrera abarcaba tanto Hollywood como el cine de autor europeo, algo excepcional para un actor estadounidense de aquella época. En 1962 interpretó a Hitler en un film homónimo. En 1964 se convirtió en el almirante Nelson. Pero la vida privada de Bass Hart estaba llena de dolor. Su primera esposa, Stephanie Klein, murió en 1950 de un tumor cerebral, en plena producción de la película 14 horas. Él se obligó a terminar la película. Su segunda esposa, la actriz italiana Valentina Cortese, lo dejó en 1960 y regresó a Italia con su pequeño hijo, Jackie. Durante meses, Bass Hart la llamó a Roma, y ella nunca contestó. Su amigo íntimo Warren Stevens vivía cerca para que el actor no estuviera solo. Fue un derrumbe personal silencioso.
En 1962 se casó por tercera vez con Diana Lottery. Juntos fundaron la organización de protección animal Actores y Otros por los Animales. Permaneció junto a Diana hasta su muerte. En 1984, Basehart recitó poesía en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Verano en Los Ángeles. Al día siguiente, el primer derrame. Richard Basehart murió el 17 de septiembre de 1984 en Los Ángeles, tras una serie de derrames cerebrales. Tenía 70 años. Sus cenizas fueron esparcidas sobre el Océano Pacífico, ese mismo océano en cuyas profundidades se sumergía cada semana como el almirante Nelson. No se limitó a interpretar a un almirante, lo fue. El submarino Seaview solo existió en la pantalla, pero los hombres que lo habitaban, esos eran reales. Y sus vidas resultaron ser mucho más complejas, mucho más dolorosas y mucho más hermosas que cualquier trama de ciencia ficción que la serie produjera. Henry Kulki murió en su escritorio. Paul Trinka, de cáncer cerebral a los 41. Arch Whiting eligió las montañas y el silencio. Del Monroe trabajó el turno nocturno en una cervecería y nunca le dijo a nadie quién había sido. Robert Dowdell alimentaba gatos callejeros en un pequeño pueblo de Michigan. Alan Hunt se fue a la guerra en lugar de a los rodajes. Richard Basehart recitó poesía en los Juegos Olímpicos y al día siguiente un derrame lo derribó. David Hedison sobrevivió a su esposa y cargó esa pérdida en soledad durante 3 años más. Esta no es simplemente la historia de una serie de televisión, es una historia sobre cómo el tiempo no le perdona a nadie, ni a marineros, ni a capitanes, ni a almirantes. Y sin embargo, estos hombres dejaron su huella, en cada fotograma, en cada episodio, en cada recuerdo de espectadores que vieron el Seaview siendo niños pequeños y que ahora son abuelos. Cuéntenos en los comentarios, ¿cuál de los actores los sorprendió más? ¿La historia de quién les causó la impresión más profunda? ¿De qué país son? ¿Y veían esta serie de pequeños? Si les gustó este video, suscríbanse al canal. Contamos historias sobre las personas que amaron en la pantalla y sobre quiénes eran en realidad. Hasta la próxima.